Hola, bueno, ya estamos en hora, así que vamos a empezar. Eh, hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Vamos a ver biomecánica del pie. No sé si alcanzaron a ver que ya tienen en el campus la clase de bóveda plantar. Para que no se haga tanto, tienen la clase de bóveda plantar, que no es tan complicado. Hay que saber de la parte muscular, de la parte de cómo está formado el pie, de las articulaciones, sí, eso lo tienen que saber. ¿eh? Hola. Bueno, vamos a empezar entonces. Ahí, como pueden ver, hay distintos tipos de pie, algunos más cortitos. Bueno, los pies, ¿para qué están diseñados? Para recibir el peso del cuerpo, para poder adaptarse a las distintas situaciones del terreno, a las distintas formas. Tiene una cantidad de músculos, de articulaciones y de huesos importantes. Y bueno, y realiza movimientos, como ustedes vieron en la clase anterior, de flexo-extensión a través del tobillo, y se le van a agregar movimientos también propios del pie. También estuvieron mirando algo de eje de Henke, la clase anterior. Bueno, lo importante es la capacidad para adaptarse entonces, y tenemos músculos acá que son intrínsecos del pie y se van a relacionar también los movimientos del pie con los músculos extrínsecos que ustedes vieron en la clase anterior cuando vieron articulación tibio-tarsiana o del tobillo. Bueno, ustedes los ejes que habían visto en principio eran estos ejes, que es el eje transversal, mediante los cuales se producen los movimientos de flexo-extensión, ahí, ¿no? Luego tenemos acá, bueno, el pie está extendido, pero en realidad si estuviera en 90 grados veríamos que hay un pie, perdón, un eje que pasa por el eje longitudinal del pie, mediante el cual se producen movimientos del pie hacia adentro y hacia afuera, que es lo que es supinación, pronación, y el eje longitudinal de la pierna, mediante la cual se producen los movimientos de aducción o de abducción, aproximación o separación. Vamos a ver que en realidad no se suceden los movimientos en estos tres ejes, sino que se van a producir en realidad en dos ejes, que también estuvieron viéndolo, el eje transversal de la tibio-tarsiana y el eje de Henke, porque uniendo los movimientos que no se pueden separar en un solo eje, vamos a tener los movimientos de inversión y eversión, que es lo que vamos a ver. ¿eh? Es un cardan, a diferencia de otros cardan, este va a ser heterocinético. Ahora vamos a ir viendo la diferencia. También la vieron, creo, un poco en la clase pasada. Bueno, dijimos que la doble función que tiene por eso los volvimos a nombrar en realidad, porque es orientar el pie según el eje longitudinal de la pierna y longitudinal del pie, para que pueda ubicarse, sea cual sea la posición de la pierna y del terreno, ¿no? Y en segundo lugar, modificar tanto la forma como la curva de la bóveda plantar, para que también pueda adaptarse a las desigualdades del terreno y actuar como un sistema amortiguador, dando elasticidad y flexibilidad al paso. Bueno, acá vamos a empezar a repasar esto que por ahí no lo tienen tan fresco ahora. Vamos a ver cómo está conformado el esqueleto óseo. Vamos a ver que tenemos en la zona del tarso posterior o retropié, vamos a tener, esta es una visión dorsal, o sea, una visión desde arriba, y la de al lado es una visión plantar. ¿Qué huesos conformaban el retropié o la parte posterior? Ustedes vieron en la clase anterior este hueso que se llama como, el astragalo o talus, también lo van a encontrar en otros lugares, que es a través del cual se forma la articulación del tobillo y
que recibe el peso de todo el cuerpo. Formando el talón, más inferiormente encontramos este otro hueso, que es el calcáneo. Acá lo vemos en la parte de apoyo, en las tuberosidades posteriores, la tuberosidad anterior. Luego tenemos las articulaciones hacia anterior. En la parte medial tenemos el navicular o escafoides, que se articulaba con la cabeza del astrágalo hacia adentro. Y luego, hacia la parte lateral, tenemos el cuboides que se va a articular con el calcáneo. A partir de allí, fíjense, tenemos las 3 cuñas, primera, segunda y tercera cuña, que se articulan con el escafoides y con el cuboides. Esos son todos los huesos que forman el tarso, chicos, no hay más que eso, son poquitos. Después, ustedes con la imagen por ahí les va a resultar hasta más fácil visualizar o formarse un esquema mental. Luego tenemos los 5 metatarsianos y tenemos falanges, 2 para el dedo gordo y 3 para cada uno de los dedos. Bueno, entonces teníamos en el tarso posterior, tenemos astrágalo, calcáneo, escafoides o navicular, cuboides y las 3 cuñas. Y luego ya los metatarsianos, las falanges. Y ahora vamos a mirar. Esta es una imagen lateral, o sea, visto desde afuera el pie. Fíjense que acá vemos el astrágalo o talus y fíjense cómo es la carilla peronea. Tiene forma triangular y es más extensa que la interna, que es lo que estuvieron viendo cuando vieron articulación de tobillo. Tenemos acá la cara lateral del calcáneo, donde tenemos acá un tubérculo, porque por acá van a pasar los músculos peroneos, lateral largo, lateral corto. Y en la parte lateral vemos el cuboides y acá el 5º metatarsiano, con la apófisis estiloides. Eso en líneas generales lo que podemos ver, fíjense acá el cuboides, acá está el navicular o escafoide y esta es la tercera cuña, ¿no? Segunda y no vemos la primera ahí del lado lateral. Y este es el lado medial del pie. Entonces, ¿qué vemos otra vez? Acá tenemos el calcáneo, y el calcáneo tiene 2 apófisis importantes que son el sustentaculum tali, que es la parte esta que sobresale en la parte interna, donde apoya parte del astrágalo, y luego tenemos, vamos a ver hacia anterior, en la zona donde se articula con el cuboides, la apófisis mayor. Esta es la apófisis menor y apófisis mayor. Acá vemos en la parte medial, sí, vemos el navicular y lo que no vemos de la parte medial es el cuboides. Vemos el escafoides, no el cuboides. Y también tenemos la cuña medial, la más interna o la primer cuña, y el metatarsiano primero y la falange. Y acá también se acuerdan que en el pulgar también teníamos sesamoideos en la articulación metacarpofalángica y acá tenemos sesamoideos en la articulación metatarsofalángica del dedo gordo. Bueno. Vamos a ver, entonces las articulaciones que vamos a ir viendo, vamos a ir repasando y que son las que vemos a simple vista, son la calcáneo-astragalina, la calcáneo-astragalina, o subastragalina también se la llama. Luego tenemos la articulación mediotarsiana o articulación de Chopard, que era la que une el calcáneo al cuboides y el astrágalo al escafoides o navicular. Luego tenemos la articulación tarso-metatarsiana o del Lisfranc, donde tenemos la articulación del cuboides, las 3 cuñas, con los metatarsianos, tarso-metatarsiana, y también articulaciones que unen el escafoides a las cuñas y la cuña al cuboides y el cuboides al escafoides. O sea, todos los huesos del tarso tienen se articulan entre sí
y hay ligamentos entre ellos, ¿no? También tenemos las articulaciones metatarsofalángicas y las interfalángicas, que son muy similares a las que vimos en los dedos de la mano. Bueno, ahí tenemos un pie desarticulado, digamos, con las diferentes partes o secciones. Eso les va a quedar para que lo puedan visualizar bien después. Bueno, ahí son las articulaciones que nombramos y acá ven que se ve esta, que es la articulación de Chopard, esta línea que une el tarso posterior al medio pie, y acá tenemos la articulación del Lisfranc, la interlínea del Lisfranc. Bueno, para ver la articulación calcáneo-astragalina o subastragalina, lo primero que vemos que tenemos que ver las superficies articulares que tienen. Acá tenemos el hueso astrágalo. Este es el astrágalo y lo vamos a ver desde arriba, o sea, esta es la superficie articular que le corresponde a ¿quién? A la mortaja tibio-peronea. Fíjense que está la carilla esta superior en forma de polea y las dos carillas laterales para los maleolos. La lateral que dijimos en forma triangular y la interna que es un poco de menor tamaño y tiene la forma como si fuera una coma. Luego tenemos hacia anterior esta zona redondeada, que es lo que se llama cabeza del astrágalo, unida al cuerpo a través del cuello del astrágalo. Eso en la cara superior. La vemos porque también tenemos esta parte que forma parte de las demás articulaciones, que es la cabeza del astrágalo. La carilla inferior, que va a ser la que va a formar parte de la articulación subastragalina, es decir, por debajo del astrágalo, vamos a ver que tiene una carilla posterior y una carilla anterior que se continúa con la superficie de la cabeza. Esta carilla anterior puede estar subdividida en dos, por eso en algunos autores le denominan carilla anterior y carilla media. Capanghi lo da como una superficie anterior que puede estar dividida en dos facetas anteriores. Forma parte de la articulación interna de la articulación de Chopard, esa articulación anterior junto con la de la cabeza. Y esta porción posterior. Ahora vamos a ver con qué se articulan, pero primero vamos a dar algunas características de este hueso del astrágalo. Uno muy importante, que recibe el peso del cuerpo, como ya dijimos, a ese nivel, y ese peso se va a distribuir, va a actuar en compresión y se va a distribuir hacia adelante, a través de la cabeza, hacia adelante y hacia afuera y hacia atrás. Se distribuye el peso hacia la parte posterior del calcáneo, hacia la parte anteroexterna a través del calcáneo cuboide y hacia la parte interna a través del escafoide, ¿sí? Otra de las características es que no tiene ninguna inserción muscular. Vamos a ver que por eso se lo llama hueso enjaulado y que a través de ese hueso pasan a manera de puente todos los tendones que van de la pierna al pie. Acá tenemos los tendones anteriores, que en la región anterior encontramos los extensores de los dedos, peroneo anterior, extensor propio del dedo gordo y que más, y tibial anterior. En la parte lateral encontramos el peroneo lateral largo corto y en la parte posterior encontramos todos los flexores en dos capas, los flexores, flexor largo de los dedos, del dedo gordo, que van a pasar por la zona retromaleolar interna, y el más superficial, acá vemos el tendón aquileo o el tríceps, ¿no?, que forman el tendón de Aquiles. También otra de las características es que podemos decir que es un hueso relevo porque está, si ustedes lo miran, son todas inserciones ligamentosas, es decir, que está unido al resto de los huesos a través de ligamentos. Y a través de esos ligamentos es que le llegan los vasos que nutren el hueso.
Bueno, ahí tenemos ahora el segundo hueso que forma parte de la articulación subastragalina, que es el calcáneo. Acá tenemos dos visiones laterales del pie derecho. Esta es una vista externa y esta es una vista interna. Si nosotros vemos, aquí hay un reflejo que no, bueno, no alcanzo a distinguir bien, pero sí, acá tenemos la carilla posterior, que es forma convexa, y luego en la parte anterior, fíjense que tenemos dos carillas, una media y una anterior, que tienen como una forma cóncava en realidad, ¿sí? Acá los vemos de vuelta, vemos entonces, acá está el sustentáculum tali y hacia adelante todo esto constituye la apófisis mayor del calcáneo. Acá las tuberosidades, que son zonas importantes de inserciones de músculos y de la poneurosis plantar también. Bueno, acá vemos una visión superior con las carillas que ya les acabo de nombrar y fíjense que entre esas carillas hay un espacio o surco calcáneo que es donde se va a insertar un ligamento muy importante que se llama ligamento interóseo. Es lo que se llama el seno del tarso, que está ubicado entonces entre las carillas articulares. Acá también lo podemos ver, fíjense que esta es una vista igual que esta, pero más marcada las superficies articulares, y ahí está el seno del tarso. Bueno, ahí están las superficies, cómo se unirían entre sí. Si bien acá vemos que las carillas son cóncavas y convexas, podríamos decir que esta articulación tendría mucha movilidad. Pero si en la misma carilla tenemos en la misma superficie tenemos algunas carillas que son en forma de cilíndrica y otras esféricas, vamos a ver que siempre va a haber alguna incongruencia al moverse. Es decir, que la movilidad va a estar más bien limitada y solamente se van a producir deslizamientos. Igualmente, esta forma hacen que los huesos puedan moverse un poco más allá que una artrodia simple, digamos, aunque son consideradas superficies articulares de tipo de las artrodias, son artrodias. ¿Por qué? Porque la única posición, además de congruencia, es la posición de alineación, o sea, cuando el pie está apoyado sobre el suelo a 90 grados con la pierna. En esa posición está muy preparada esta articulación para recibir el peso del cuerpo y para poder distribuirlo por acción de la gravedad y no por ligamentos. Todas las otras posiciones restantes que si bien existen porque el pie se mueve, son inestables y conllevan a una incongruencia, es decir, que siempre va a haber algún bostezo y van a poder soportarse solamente por un tiempo breve, ¿cierto? Son transitorias. Bueno, estas articulaciones, entonces, que son artrodias, van a tener tres ligamentos que van a ser los más importantes. Uno, acá es como si hubiéramos separado en realidad el astrágalo y el calcáneo, y vamos a ver estas dos haces que van a formar el ligamento interóseo o valla interósea. Es el ligamento más importante porque a partir de él pasa el peso del cuerpo y se distribuye. Se encuentra ubicado en el seno del tarso. Luego tenemos un ligamento calcáneo astragalino lateral o externo, que lo vemos acá, que ocupa la parte externa de la articulación, y un calcáneo astragalino posterior, que se encuentra en la parte posterior. Va del tubérculo posterior del astrágalo a la cara posterior del calcáneo. Esos son simples. Bueno, el ligamento interóseo desempeña un papel esencial en la estática y la dinámica de la articulación, y el peso del cuerpo se transmite a la polea astragalina y a través del esqueleto de la pierna y se reparte sobre el tálamo y las superficies anteriores del calcáneo. Está exactamente situado ese ligamento interóseo en la prolongación del eje de la pierna, lo que explica el trabajo que realiza. Bueno,
Eso en cuanto a la articulación subastragalina. Entonces, ahora pasamos a esta articulación que es la llamada medioterciana transversa o de Chopard. Articulación muy importante. ¿Por qué? Porque justamente es la que permite todos esos movimientos que le sirven al pie para adaptarse a las desigualdades del terreno, etcétera, etcétera, y que acompañan a la flexoextensión de la tibiotarsiana. Acá tenemos entonces la articulación en la parte, como dijimos, en la parte más interna del astrágalo con el navicular o con el escafoides, que es la astrágalo-escafoidea, que forman una enartrosis, que es la cabeza del astrágalo con la superficie posterior del navicular, que es cóncava. Y luego, en la parte lateral, tenemos la calcáneo-cuboidea, que es una articulación por encaje recíproco. Cóncavo-convexo en una superficie que se contrapone con la convexo-cóncava de la otra superficie. Bueno, aquí vamos a ver cómo, vieron cómo van la astrágalo navicular hacia la parte interna y la calcáneo-cuboidea hacia la parte lateral del pie. Bueno, acá tenemos 5, le ponemos cantidad, si a ustedes también les queda más claro, 5 ligamentos muy importantes en este tipo de articulación, en la de Chopard. Uno es el ligamento glenoideo o calcáneo escafoideo inferior, o lo van a encontrar como calcáneo navicular plantar o calcáneo navicular inferior, es lo mismo. Y lo que va a unir va a ser el calcáneo al escafoides por debajo, como que le va a formar un piso a la cabeza del astrágalo. Y vamos a ver qué importancia tiene. También vamos a ver que cuando vieron el ligamento deltoideo en la clase anterior, dijeron que tenía una inserción y hablaban de glenoideo. Si leyeron el Capangio, vieron algo. La inserción de la capa superficial del ligamento interno, dice sustentacular, transastragalino y glenoideo, dice también por ahí, ¿no? Bueno, glenoideo se refiere a que ese ligamento deltoideo también va a recibir una inserción, se va a insertar ligamento con ligamento, o se van a estar unidos. Por eso estos ligamentos son importantes, porque al movilizar una articulación, se tensa un ligamento y tracciona y también permite que el hueso contiguo se mueva, a su vez se van tensando los ligamentos y se va produciendo un movimiento en toda la articulación. Ese ligamento entonces constituye también una superficie articular, como vamos a ver. El segundo ligamento que va a ser el que une el astrágalo al escafoides en la parte superior. Si nosotros visualizamos, tenemos el astrágalo escafoideo superior, que va por arriba, y por el lado lateral que vamos a tener el calcáneo cuboideo dorsal, se llama, pero que también es superior. O sea, hay dos que unen las partes superiores de esas superficies que forman la mediotarsiana. Uno hacia adentro, otro hacia afuera. Les estoy haciendo así como para que les quede más simple. Luego tenemos ese ligamento glenoideo que está más bien en la parte inferior, que une el calcáneo al escafoide por abajo. Luego tenemos un ligamento importante que es el calcáneo cuboideo plantar, que está en la planta del pie también. Y tenemos el ligamento en I o bifurcado de Chopard. Ese ligamento en I es la clave de la articulación y por ahí pasa el eje de los movimientos de rotación de la articulación. O sea, cuando giran, ese ligamento está en el medio y tienen un origen común en la apófisis mayor del calcáneo, en la cara superior del calcáneo, y va a tener dos haces. Uno que va hacia adentro, interno, hacia la parte externa del escafoide, que era el hueso más interno, y uno que va hacia afuera, hacia la parte interna del cuboide. Está bien en el medio, ahora lo vamos a ver.
Bueno, acá les mostramos los ligamentos de los que estamos hablando. Acá, esta es una visión interna del pie, donde tenemos acá arriba el astrágalo, acá tenemos el calcáneo y acá tenemos el escafoides. Este ligamento que está en la parte inferior que une el calcáneo al escafoides se llama, ¿cómo? Calcáneo navicular plantar o ligamento glenoideo o calcáneo escafoideo inferior. Es el que vimos como ligamento glenoideo. Luego tenemos, acá lo vemos, fíjense, en esta imagen es como si hubiéramos sacado el astrágalo y estaríamos mirando por dentro del pie. Tenemos las superficies articulares del calcáneo para el astrágalo y acá, fíjense, la superficie del calcáneo que se une a la superficie del escafoides y acá tenemos otra vez ese ligamento calcáneo o ligamento glenoideo, calcáneo escafoideo inferior. Ven que forma como una superficie articular porque ahí va a estar la cabeza del astrágalo y entonces cuando se produce un ahondamiento de la base del pie de la bóveda, cuando aumento la concavidad del arco interno, el astrágalo se eleva y permite que se aproximen los huesos, el escafoides al calcáneo y puedan tener una mayor movilidad que si el calcáneo fuera prolongado por su parte ósea hacia adelante. ¿Se entiende algo o no se entiende nada? ¿Me siguen un poco? Bueno, entonces acá también otra vez tenemos la misma situación, como si se hubiéramos sacado el escafoide. Acá miren, lo que tenemos estas dos marcas serían los puntos de inserción de los dos haces del ligamento interóseo en el seno del tarso, anterior y posterior. Acá está el ligamento glenoideo y fíjense que acá en el borde medial tenemos la inserción del ligamento deltoideo de la tibia tarsiana, que era lo que les decía. Bueno, y acá tenemos el ligamento calcáneo cuboideo dorsal, que también estuvimos hablando, que une los huesos por arriba, y el ligamento bifurcado. Fíjense que va desde la apófisis mayor acá del calcáneo y unas que va hacia adentro, hacia la superficie externa del navicular, y unas que va hacia afuera, que va hacia la superficie interna del cuboides. Forma una I. Sería esta la forma que tiene en el medio de la articulación. Bueno. Y luego, si nos vamos a la planta del pie, encontramos el otro ligamento que nos faltaba. Bueno, acá teníamos también uno superior, que es el que une el astrágalo escafoides, superior. Acá tenemos otro ligamento muy importante para el sostén de la bóveda plantar, que es el calcáneo cuboideo plantar, que tiene dos capas, digamos, una más profunda, que va de la tuberosidad anterior del calcáneo a la cara inferior del cuboide por detrás de la corredera del peroneo lateral largo. ¿Se acuerdan del peroneo lateral largo que venía desde la cara lateral de la pierna? Penetraba hasta digamos, la planta del pie por el canal del cuboides hacia el primer metatarsiano. Entonces ahí ese ligamento se inserta la capa profunda por detrás y la capa superficial lo cubre y le forma como un túnel al tendón del ligamento del tendón del peroneo lateral largo. Le forma un túnel para penetrar en la planta. Son ligamentos muy fuertes, imagínense que resisten el peso del cuerpo y no permiten que la bóveda plantar se aplane. Bueno, esta es otra imagen donde también vemos los ligamentos ya nombrados. Y acá tenemos el tendón, fíjese, del peroneo lateral largo o peroneo largo, y acá por arriba cruza la capa más superficial del ligamento
calcáneo cuboideo plantar, que lo cubre. ¿Mm? Bueno, terminamos con esa articulación que es la de chopar. ¿Alguna pregunta? No es tan complicado, sí. No lo tienen a pie, me parece muy... Pero bueno, ya cuando lo lean creo que les va a resultar. ¿Ustedes chicos cómo van ahí en sus casas? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Un dedito. Nada, están medios dormidos me parece, muy horario de siesta. ¿Eh? Bueno, las articulaciones escafocuneales, intercuneales y tarso-metatarsiana. Escafocuneales quiere decir que el hueso escafoides se une a las cuñas y también se une al cuboides. La tercera cuña se une al cuboides y el cuboides al escafoides. Acá todas estas articulaciones son artrodias, tanto las intercuneales como las escafocuneales. Todas son una serie de artrodias que permiten ligeros deslizamientos para poder adaptar el pie, ¿no es cierto?, a las diferentes situaciones. Luego tenemos la articulación tarso-metatarsiana o articulación de Lisfranc, que es la que está comprendida acá entre el tarso y los metatarsianos. Y acá vamos a ver cómo el segundo metatarsiano, fíjense, se encuentra encajado como en una mortaja entre las tres cuñas. Es el que más, es el hueso que queda más fijo, el que menos movilidad tiene y el que se toma como eje del pie. Es como en la mano teníamos el dedo medio, en el pie tenemos el segundo dedo. Bueno, estas articulaciones tienen numerosos ligamentos que unen los metatarsianos a los huesos correspondientes del tarso. El ligamento más importante es el ligamento de Lisfranc, que une la primera cuña al segundo metatarsiano. Pero vamos a ver que tanto desde el punto de vista dorsal como plantar vamos a tener numerosos ligamentos que incluyen fibras directas entre la segunda cuña, segundo metatarsiano, tercera cuña, tercero metatarsiano, como también fibras oblicuas y cruzadas que mantienen esa estructura firme. En particular en la cara dorsal existen ligamentos que se expanden desde el segundo metatarsiano, en la cara superior, ¿no es cierto?, del segundo metatarsiano hacia todos los huesos vecinos. Y en la cara plantar van a ir más bien desde la primera cuña hacia los metatarsianos y huesos vecinos. Bueno, acá vamos a ver, fíjense que acá tenemos el recorrido del peroneo lateral largo en la planta del pie que viene desde la parte lateral hasta el primer metatarsiano, para insertarse allí. Bueno, estas son imágenes que le van a quedar también para que ustedes puedan repasar y ver los ligamentos. Ahí también es una imagen donde siempre se saca el astrágalo para que puedan ver un poco más allá. Y esta es una visión plantar, donde también vamos a ver que acá se ven los tendones de los músculos en la parte interna de los flexores, el flexor largo de los dedos y el flexor propio del dedo gordo. Y acá tenemos el tibial anterior, bueno, y los diferentes ligamentos. Bueno, seguimos hacia adelante, tenemos las articulaciones intermetatarsianas, que es decir, entre los metatarsianos, aquí, donde tenemos que son todas estas articulaciones de tipo de las artrodias, con ligamentos dorsales, plantares e interóseos, entre ellas. Y luego vamos a tener ahí cómo se articulan a nivel de los dedos, metatarsofalángicas, que son condilias, y interfalángicas, que son trocleares. Igual que en los dedos de la mano, aquí también hay un fibrocartílago de
alargamiento de la superficie, ¿se acuerdan? Para prolongar, para aumentar la superficie articular, igual que había en la mano, fibrocartílago glenoideo, y ligamentos que unen los tubérculos laterales de las falanges y también se unen a ese fibrocartílago. Y recuerden que el dedo gordo tiene la particularidad, como el pulgar, de que tiene huesos sesamoideos. Bueno, esto es nada más que para ver otra vez, recordar los ejes y vamos a ver la osteocinemática, es decir, el ROM y la amplitud de movimientos que tenemos. Bueno, en torno al eje vertical de la pierna vamos a tener movimientos en el plano horizontal de aducción, es decir, que lleva la punta del pie hacia adentro o hacia afuera, hacia adentro o hacia afuera. Esa amplitud es de 35 a 45 grados. Van a ver que según los autores eso va a variar y es relativo, también es propio de cada persona, pero vamos a ver que también se va a acompañar, si tenemos la rodilla flexionada, lo podemos acompañar de movimientos de rotación de la rodilla, y si tenemos la cadera extendida, podemos acompañar el movimiento del pie con rotación de cadera, y ahí podemos tener una mayor amplitud aún, ¿no? Luego tenemos el segundo movimiento, que es en torno al eje longitudinal del pie, que es un movimiento de rotación o de giro en donde la planta del pie mira hacia adentro, es supinación, que es mayor que la pronación, que es de aproximadamente 52 grados de supinación y 25 a 30 de pronación. Pero vamos a ver también que estos movimientos en realidad no existen en estado puro, sino que siempre combinados, y es más, podemos decir que hay movimientos que son prohibidos. Por ejemplo, no podemos asociar abducción con supinación. Es un movimiento que el pie es imposible de hacerlo, o aducción con pronación. Entonces, es por eso que vamos a ver que esos movimientos se combinan siempre y van a constituir lo que es la inversión y la eversión. La inversión es la supinación, aducción y extensión, y la eversión, abducción, pronación y flexión. ¿De acuerdo? Ahí tenemos los tres movimientos que se producirían y donde no solamente interviene el atalocrural, sí, porque es donde se produce la flexión y extensión del tobillo, a los que se le agregan la subastragalina y la mediotarsiana para obtener mayor movilidad, y ahí tenemos lo que es la inversión y la eversión. Movimiento de los dedos del pie. Las metatarsofalángicas tienen, por supuesto que los movimientos de los dedos del pie son mucho más limitados que en la mano, y por supuesto que tampoco sucede la oposición característica del pulgar, porque queda relegada para la función de la marcha y del apoyo. La extensión supera a la flexión, diferente de lo que pasaba en las articulaciones de la mano. Fíjense que acá tenemos la flexión cuando llevamos los dedos hacia abajo, hacia la planta del pie, y la extensión cuando los llevamos hacia arriba. La extensión activa es de 50 a 60 grados y puede llegar a 90, imprescindible en la última fase del paso, cuando apoyo la punta de los dedos, y también es muy importante, aunque si tenemos los dedos no nos damos cuenta, pero nos sirve para dar el impulso para el siguiente paso, el apoyo para que los músculos extensores del tobillo puedan actuar. La flexión es de 30 a 40 grados y pasiva siempre 5, 10 grados más. Y además, por supuesto, los dedos hacen lateralidad a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas menores a las de la mano también. Tenemos abducción, la separación de los dedos, y aducción, la aproximación. Bueno, movimientos. Ahora vamos a empezar con los movimientos. En la subastragalina, que es la primera que vemos allá, que es una articulación que dijimos artrodia. Bueno,
Acá sí tenemos los dos huesos que se los muestra transparente, Capanghi, acá está el calcáneo y el astrágalo. Vamos a ver que para el movimiento de inversión no se ve muy claro, pero lo que hace el calcáneo al permanecer el astrágalo supuestamente fijo es descender, es decir, hace un ligero descenso que corresponde como si fuera a una extensión del pie, se va a desplazar hacia adentro, que corresponde a una aducción, y se va a inclinar sobre la cara externa, lo que corresponde a una supinación. Esos son los tres movimientos elementales para producir la inversión. Bueno, acá vamos a ver entonces que si comparamos al movimiento de un barco, el movimiento del calcáneo, vamos a ver que si decimos que se extiende, es como que si el barco cabeceara, ¿no? Cabecea, se extiende, va hacia abajo o hacia arriba. Podemos decir que vira, es decir, fíjense, nosotros con el barquito podemos hacer este movimiento, y rueda, es decir, que sufre una inclinación sobre un lado o sobre el otro. Pero en realidad, si nosotros vemos ese barquito que se mete de manera oblicua en una ola, vamos a ver que esos movimientos se dan en forma combinada, tanto la extensión, el viraje y la rodadura. Esos movimientos se pueden hacer ya no en base a un solo eje, en base a cada movimiento en un eje, sino en torno a un solo eje, que es el eje de Henke, que es donde se pueden combinar en un solo eje los tres movimientos. El cabeceo, viro y ruedo que tiene el calcáneo con respecto al astrágalo. Bueno, ese eje, ¿por dónde penetra? Por la parte superinterna del cuello del astrágalo, va de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera y atraviesa el pie y sale por la tuberosidad postero-externa del calcáneo. Esa dirección tiene el eje de Henke. Ahí lo vemos. No solamente representa el eje de la subastragalina, sino también el de la medioterciana, que condiciona todos los movimientos de la parte posterior del pie en relación al tobillo. Y tiene descripción: eje oblicuo, de arriba a abajo, de dentro a afuera, inclinado 45 grados sobre la horizontal, y que sirve de charnela permitiendo los desplazamientos del escafoides y cuboides, ya sea hacia abajo y adentro o hacia arriba y afuera. Ahí tenemos cómo pasaría el eje y los movimientos que permite. Bueno, acá vamos a ver que por ahí en diferentes radiografías se pueden observar los movimientos que sufren el calcáneo en relación al astrágalo considerado fijo y también del escafoides y del cuboides que se encuentran por delante. Eso hablando de la mediotarsiana. En diferentes incidencias vemos los movimientos que ya dijimos, o sea, hacia abajo, hacia adentro y, digamos, virando hacia adentro y rodando también. Se ven los desplazamientos de los diferentes huesos. Bueno, vamos a ver. Todos siguen. Primero si comienza el calcáneo, va a llevar consigo también, a través de los ligamentos que unen, todos siguen el movimiento. Vamos a ver que, por ejemplo, el que va a descender más va a ser el cuboide y el que se va a elevar va a ser el escafoides. ¿Sí? Se van a dirigir hacia abajo y hacia adentro. ¿Estamos? Ahora vamos a ver los movimientos que tiene cada hueso en su articulación. Por ejemplo, el escafoides se va a deslizar con respecto al astrágalo, porque es el que se articula directamente con el astrágalo, hacia adelante. ¿Recuerdan? Es una articulación de tipo de la enartrosis, pero no va a tener los movimientos de una enartrosis libre porque va a estar unida
a todos los demás huesos que se encuentran alrededor. Pero en sí va a realizar desplazamientos hacia abajo. Fíjense, acá tenemos una imagen del astrágalo de perfil y del escafoides, que se va a poder deslizar hacia abajo y hacia adentro por intervención del tibial posterior, que es el músculo principal de la inversión, porque hace extensión, aducción y supinación, y se inserta en el escafoide, el tibial posterior. Entonces lo lleva hacia adentro y lo que se va a tensar es el ligamento astrágalo navicular dorsal o astrágalo escafoideo superior, el que está por encima. Ahí lo vemos también, ¿ven? Que se tensa porque va hacia abajo y hacia adentro. Ese es el movimiento que tiene el escafoides en relación al astrágalo. Pero vamos a ver que en la imagen inferior también va a tener movimientos en relación al calcáneo. Recuerden que el astrágalo está unido al calcáneo a través del ligamento glenoideo, es decir, del ligamento escafoideo calcáneo inferior, que era el que veíamos. Entonces, si sacamos el astrágalo, vemos que acá tenemos el ligamento glenoideo, la parte interna del ligamento bifurcado o ení que unía el calcáneo al escafoides por dentro, y en la parte lateral vemos al ligamento deltoideo. En eversión, estos ligamentos están tensos en eversión, están en la parte interna del pie, entonces si están en eversión, están tensos. Pero al realizar la inversión, el astrágalo asciende, aumenta el ahondamiento del arco interno del pie, se pronuncia el arco interno, y fíjense que al ascender el astrágalo, esos ligamentos se distienden y se aproximan. ¿Ven? Acá están más próximos que acá. Están distendidos los ligamentos para permitir justamente esa mayor movilidad. ¿Estamos? Todas estas articulaciones, estos músculos y ligamentos tienen que ver con las modificaciones de la bóveda plantar, con la bóveda plantar principalmente. Y luego tenemos por otro lado, en la parte externa de esa articulación mediotarsiana, los movimientos del cuboides respecto a ¿quién? Al calcáneo con el que se va a articular. Fíjense que los deslizamientos hacia arriba del cuboides van a frenarse porque se va a producir un tope óseo con la parte superior de la apófisis mayor del calcáneo. Y la tensión de un ligamento que está en la parte inferior, que es el calcáneo cuboideo plantar, que va a estar tenso y va a impedir que ese cuboides se vaya hacia arriba. Y hacia abajo va a estar más libremente dado ese movimiento, pero se va a tensar el ligamento calcáneo cuboideo también dorsal. Y acá vemos cómo también se va a deslizar en sentido transversal y es más fácil el deslizamiento hacia adentro que hacia afuera, porque cuando va hacia adentro se va a tensar el calcáneo cuboideo dorsal. O sea que esos son los pequeños deslizamientos que ocurren a nivel de la mediotarsiana. Bueno, ¿entendieron algo? Hay que leer esto y tener otra vez, traer esas articulaciones a la memoria. Ese complejo articular del retropié, bueno, como decíamos, actúan todas esas articulaciones en conjunto, no pueden disociarse, simplemente acá porque estamos analizando cada movimiento y en cuanto a la artrocinemática,
y los pequeños deslizamientos que ocurren allí. Pero ya sabemos que esa subastragalina y la medioterciana están mecánicamente unidas y equivalen todas juntas a una sola articulación con un grado de libertad en torno al eje de Genke. Bueno, fíjense acá, entonces teníamos en el movimiento de inversión y de eversión, ¿qué es lo que sucede? Dijimos que durante la inversión, el primero que se tensa, ¿qué músculo es? El tibial posterior en general, que tracciona ¿de dónde? Del escafoides, que es donde se inserta. Ese tibial posterior va a desplazar al escafoides y a su vez el escafoides también va a traccionar del cuboides porque está unido a través de ligamentos. Y a su vez, el cuboide va a desplazar ¿a quién? Al calcáneo, porque también está unido a través de ligamentos. Todos esos ligamentos que vimos forman un circuito donde se van tensando y se va produciendo el deslizamiento entre esos huesos. Entonces allí vamos a ver que, fíjense, durante la inversión se deslizan hacia arriba, hacia adentro, y vamos a ver que el cuboides desciende y se apoya el pie sobre el lado externo, y el escafoides va a ascender. Acá vamos a ver que el ligamento de Chopard se va a tensar también y el seno del tarso se va a abrir y queda al descubierto la porción anterointerna. Piensen en el movimiento de inversión. En el movimiento de eversión, fíjense que pasa lo opuesto y el astrágalo, el escafoides es el que desciende y el cuboides se eleva. Acá también tenemos que ver que el ligamento de Chopard forma el eje de giro para la movilidad de todos esos pequeños huesos en las pequeñas artrodias porque está justamente en el centro del movimiento. Entonces queda tenso y permite esos movimientos de giro que lo llevan a la supinación y a la pronación. Movimientos que se producen tanto en la inversión como la eversión. Bueno, ahí tenemos otra vez el eje de Genke y ahí tenemos el ligamento de Chopard que está relacionado con esos movimientos justamente. Bueno, acá tenemos lo que son los ejes, el eje transversal y el eje de Genke. Vimos el cardan en varias articulaciones, ¿se acuerdan? En la articulación externo-costoclavicular, en la muñeca y en la trapecio metacarpiana que comparamos con un cardan, o sea, con ejes perpendiculares entre sí que permiten movimientos en dos planos, ¿no? Pero la diferencia que tenemos acá con es que el eje de Genke, al ser oblicuo y el otro eje ser más bien transverso, no se cortan, no son perpendiculares en el espacio esos dos ejes, sino que van a ser no ortogonales. ¿Qué quiere decir no ortogonales? Orto quiere decir recto. Acá no son rectos los cuadrantes, sino que al ser oblicuo permite la disposición distinta y gracias a esa oblicuidad es que permite los movimientos de inversión y de eversión. Bueno, ahí tienen otra vez como para que les quede grabado las tres componentes de cada uno de los movimientos y vamos a ver que también durante la inversión y la eversión las cadenas ligamentosas se van tensando o tensando diferentes porciones, ¿no? Cuando uno, digamos, la línea principal de tensión en la inversión comienza a nivel del haz anterior del ligamento lateral de la articulación tibio-terciana. Es el primero que se tensa y van a ser los primeros que se lesionan.
Los primeros en lesionarse son esos ligamentos durante los movimientos forzados. Después de ese ligamento vamos a ver que el ligamento interóseo se pone en tensión, el ligamento calcáneo cuboideo, todo lo que forman parte externa, en la parte externa del pie, se tensan, knee de Chopard, el ligamento calcáneo cuboideo dorsal, y luego se continúan tensando hasta que comienzan a tensarse todos los de la parte interna también. Empiezan desde el lado afuera y terminan, los últimos que se tensan son los internos. Para la eversión sucede lo contrario, empieza la tensión ¿dónde? En el maléolo interno. Generalmente, cuando se produce una inversión forzada, lo primero que se lesionan, ¿quiénes son? Los ligamentos. En cambio, en la eversión es más frecuente, claro, que se fracture el maléolo lateral, por el choque óseo. Porque el maléolo externo, ¿qué pasaba? Desciende más también que el interno. Exactamente. Sí, también. Y más voluminoso. Fíjense las superficies articulares que vimos incluso del astrágalo, que eran mucho más voluminosas para el maléolo lateral que para el medial. Bueno, y acá también empieza también la tensión a nivel del ligamento lateral interno de la articulación. Primero el as superficial, el as profundo, y ahí van uniendo cada uno de esos haces los diferentes huesos, y luego el ligamento de Chopard, que es el que une calcáneo, cuboides y cafoides, y por último también el ligamento plantar también se abre, porque al producir el aplanamiento de la bóveda también interviene el ligamento calcáneo cuboideo plantar. Bueno, acá decimos que hay resistencias, topes óseos y cadenas ligamentosas. Durante la inversión, como dijimos, ningún tope óseo limita el movimiento, excepto el maléolo interno que mantiene hacia adentro la poliestralina, que es lo que vimos, y durante la eversión los topes óseos son preponderantes. Es decir, que se puede decir que la inversión rompe los ligamentos, en particular el as anterior del ligamento lateral externo, y que la eversión fractura los maléolos, el externo en primer lugar. Eso es un resumen de lo que dijimos recién. Bueno, acá tenemos cuál es la posición cero en el retropié, en el antepié. La posición cero es de 90 grados entre la pierna y el pie. La posición de reposo, en cambio, es una posición relajada que, como tiene la compañera el pie, está con una ligera flexión plantar de 10 grados y puede estar en inversión a versión neutra. Y el bloqueo se da en dorsiflexión con inversión máxima. Es el máximo bloqueo de estas articulaciones. En el antepié, la posición cero es el eje metatarso-falángico alineado, o sea, con los dedos alineados. El reposo es 10 grados de tensión de las metatarsofalángicas y semiflexión de las interfalángicas. También los dedos no quedan exactamente extendidos. Y el bloqueo en el antepié es la extensión de la metatarsofalágica del dedo gordo y la flexión del resto de los dedos, como bloqueo. Bueno, ¿cuál es el movimiento en las articulaciones del tarso anterior y en la tarso metatarsiana? Fíjense que teníamos las cuñas y el cuboides, como vemos en esta imagen, en un corte frontal. Y vemos que van a haber pequeños deslizamientos de ascenso y de descenso para ir adaptando la planta del pie, la bóveda plantar, al terreno. Son pequeños deslizamientos. Por otro lado, acá también tenemos en un corte sagital, vemos el astrágalo, los escafoides y la cuña, también se produce un ascenso y descenso. Y acá lo que vemos de este lado es la interlínea del ifrán, que vamos a ver que es oblicua. Fíjense, el quinto metatarsiano y el primero está inclinada la línea hacia adentro y abajo.
Este eje, esta oblicuidad, favorece los movimientos de flexo-extensión del pie y acompaña los movimientos de inversión y eversión. Las articulaciones tarso-metatarsianas sirven de base articular a los radios del pie. El segundo radio es el menos móvil, que forma el pilar central estable, como dijimos, similar al tercer dedo de la mano. Y esta estabilidad es útil al final de la fase de apoyo cuando el antepié se prepara para la dinámica del despegue del suelo durante la marcha. Bueno, articulaciones intercuneales, como dijimos, permiten ligeros movimientos verticales. Los desplazamientos de la cuña con respecto al escafoides contribuyen a modificar el arco interno también porque se pueden movimientos de ascenso y de descenso que van modificando la curva. Y las modificaciones del arco interno y anterior son la consecuencia de los movimientos acaecidos en la interlínea del isfranco. O sea, todos los movimientos tienen que ver con la movilidad de la bóveda plantar. Que eso ya todos lo leyeron, ya todos vieron eso seguro. Bueno, van a ver que en la bóveda lo que van a tener es la parte ósea, los ligamentos que unen esos huesos, que son 3 los arcos más importantes, sobre todo el interno, y van a tener músculos que sostienen parcial o totalmente cada uno de los arcos. Eso es lo que van a tener que saber principalmente de lo que es bóveda plantar, ¿sí? Bueno, y fíjense que en los extremos, que son más móviles los dedos, también se favorece la flexión oblicua o hacia adentro, que permite un mayor agarre de los dedos del pie. O sea, las articulaciones metatarsofalángicas laterales, tanto la interna como la externa, tienen mayor movilidad, lo que le permiten adaptarse mejor a las superficies. Digamos que la flexión en movimiento hacia abajo aumenta el ahondamiento de la bóveda y la extensión el aplanamiento. Bueno, ¿sí? Mucho menos, ¿no es cierto? Y acá no, porque lo que no tenemos en el pie es oposición, sino que el pie es una adaptación a la posición bípeda y se tienen que... Lo que sí igual existen movimientos que nosotros los hacemos de manera automática, de los dedos del pie al caminar, porque vamos a ver también que cuando hay alguna deficiencia muscular o neurológica que afecte a la parte muscular, se producen deformaciones en garra de los dedos, diferentes patologías, y bueno, y ahí nos damos cuenta de que los dedos son importantes, o que el pie es importante. Vamos a ver, esto nada más que para nombrarles, ¿se acuerdan cuando vieron pierna el otro día en los compartimentos? Tenía un anterior, externo y uno posterior, donde se ubicaban todos los músculos que no solamente tienen que ver con la pierna, sino con los movimientos del tobillo y pie, tanto como decíamos el tibial posterior, el peroneo lateral largo, músculos muy importantes para el sostén de la bóveda y que provienen de la pierna. Bueno, y acá tenemos, fíjense, el eje de Genke, el eje transversal de la tibia tarsiana y el eje de Genke, que decíamos que era oblicuo, de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, y nos permite ubicar a los músculos que vienen de la pierna en 4 cuadrantes. En 4 cuadrantes, es decir, por delante del eje de flexo-extensión vamos a tener todos los que son flexores de tobillo. Por detrás, los extensores. Por dentro del eje de Genke vamos a tener los músculos que hacen supinación y aducción. Pero si esos músculos están ubicados por delante del eje transversal, en este cuadrante, esos músculos además de aducción, supinación van a hacer flexión. Pero si yo los ubico por detrás, esos músculos que hacen aducción, supinación van a hacer extensión. ¿Estamos? ¿Se ubican?
Acá en la parte lateral, por fuera del eje de Genke, los músculos van a hacer abducción, pronación, y si están por delante del de flexo-extensión van a hacer flexión. Y si están por detrás van a hacer extensión. ¿Qué músculos tenemos acá? Acá tenemos en la parte, en el cuadrante antero interno tenemos el extensor propio del dedo gordo y el tibial anterior. Es decir, que esos músculos, ¿qué van a hacer? Van a hacer aducción, supinación y van a hacer flexión. Y los posteriores vamos a tener el tibial posterior, el flexor del dedo gordo y el flexor común de los dedos. Y el tríceps también va a estar ubicado en la parte posterior e interna. Todos esos van a ser aducción, supinación y extensión. Para hacer flexión-extensión ya vimos que se anulan los demás componentes y actúan todos los flexores como flexores o los extensores para poder hacer ese solo movimiento. Bueno, y en la parte externa, en el cuadrante antero-externo, vamos a tener el extensor común de los dedos y el peroneo anterior. Fíjense que los músculos que están por delante del eje transversal, acá en el pie, reciben el nombre de extensores de los dedos. Extensores de los dedos, pero flexores del tobillo. Los dedos van hacia arriba, los extiendo y flexiono el tobillo también, los anteriores. Y los posteriores son los flexores común de los dedos y el flexor propio del dedo gordo. Pero extienden accesoriamente el tobillo, acompañando al tríceps, que está formado por los gemelos y el sóleo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta. Fíjense que de los flexores, digamos, que son los que están por delante, hay dos que son extensores de los dedos. El extensor de los dedos y el extensor propio del dedo gordo. Esos terminan con su inserción a nivel de los dedos. En cambio, tenemos el tibial anterior y el peroneo anterior que no terminan en el tarso y por lo tanto no dependen de la posición de los dedos para realizar el movimiento. Lo mismo pasa con los flexores en la parte posterior que terminan con su inserción en los dedos, a diferencia del tibial posterior, por ejemplo, que termina ¿dónde? Escafoide, primera cuña y después tiene un montón de expansiones a nivel de la planta del pie. Bueno, la extensión activa de los dedos se debe a un músculo que es el único músculo intrínseco que se encuentra en el dorso del pie, que se llama pedio o extensor corto de los dedos. Ese músculo nace en el seno del tarso, en el suelo del seno del tarso, y va a disponer sus 4 tendones hacia los 4 primeros dedos. El primer tendón se inserta de manera independiente en el dedo gordo y los otros 3 se anexan a los tendones extensores de esos dedos. El quinto dedo no tiene pedio o extensor propio, corto, ¿no? Por eso es que a veces en algunos libros ahora van a encontrar que ese pedio le da el segundo, tercero y cuarto dedo y que el dedo gordo tiene un extensor corto propio, porque como tiene un haz que se dirige no al extensor del dedo gordo, sino que tiene una inserción independiente, se lo puede considerar extensor corto del dedo gordo. Bueno, ¿qué va a pasar con ese músculo? Como nace del mismo pie, no va a tener que depender de la posición del tobillo para actuar en la extensión de los dedos. Por eso se lo considera el verdadero extensor de los dedos del pie, porque después tenemos el extensor común y el extensor propio del dedo gordo. El extensor común termina en los 4 últimos dedos y viene de la pierna, que ese músculo es flexor de tobillo y para que su acción en los dedos sea pura, se debe asociar a la contracción de los extensores del tobillo para poder actuar
sobre los dedos extendiéndolos. O sea, dependen de la posición del tobillo y dependen de la contracción de los músculos antagonistas que son sinergistas en ese caso. Lo mismo pasa con el extensor propio del dedo gordo. Pasa como pasaba, ¿se acuerdan? Con los dedos de la mano y muñeca. La posición de la muñeca tenía que ver con la extensión o flexión de los dedos. Acá también tiene que ver la posición del tobillo para que actúen los músculos que vienen desde la pierna, en el tobillo. O sea, el extensor común y extensor propio son más que extensores de los dedos, son flexores de tobillo. Bueno, ahí tenemos una imagen allá de lo que es el extensor corto de los dedos opedio. Ven que se dirige a los 4 primeros dedos, el extensor largo de los dedos y el propio del dedo gordo. Creo que algo vieron la clase pasada, ¿no es cierto? ¿No vieron nada de los músculos de la pierna? ¿Eh? Pero bien, pero los estuvieron, por eso ahora los estamos pasando un poquito más rápido, pero después una en el teórico anterior a este, porque acá también vamos a nombrar a estos músculos, que son los músculos intrínsecos de la planta del pie. Entonces, en el dorso intrínseco, uno solo, que es el pedio. En la planta del pie, vamos a dar la clasificación que da Capaggi. Otros autores lo dan por capas. Nosotros lo vamos a dar así por 3 planos, como lo tienen en Capaggi para no armarle más lío. En el plano profundo vamos a encontrar que acá sí hay similitud con los interóseos de la mano. Acá tenemos interóseos dorsales y plantares, y en la mano teníamos interóseos dorsales y palmares, ¿recuerdan? Y en ese plano profundo teníamos también músculos anexos al quinto dedo y músculos anexos al dedo gordo. ¿Recuerdan? Como en la mano teníamos eminencia hipotenar y eminencia tenar. Acá no forman eminencias, pero están en relación con el primer y quinto dedo. Luego tenemos un plano medio que está formado por los músculos que vienen desde la pierna, flexor común, flexor propio, y un músculo accesorio del flexor que es el cuadrado. Lo van a encontrar como cuadrado o cuadrado carnoso o cuadrado de Sylvius también, que es accesorio del flexor largo de los dedos. Y en el plano más superficial, el flexor corto plantar. Bueno, entonces en ese plano profundo decimos que tenemos los interóseos y los anexos al quinto y al primer dedo. Bueno, dentro de los interóseos tenemos los dorsales, que igual que en la mano, se acuerdan que tenían inserción entre los dos metatarsianos más próximos al dedo del eje medio, que en este caso pasa por el segundo dedo. Son 4, 1, 2, 3, 4. Y lo que van a hacer estos músculos también terminan a nivel de las falanges, de los tubérculos laterales, y también tienen expansiones hacia las cintillas laterales del extensor. Y tienen la misma acción. ¿Qué hacen? Flexionan la primera falange y extienden las otras dos, igual que los lumbricales, ¿se acuerdan? Y acá estos músculos interóseos dorsales lo que van a hacer es también la abducción, igual que en la mano. Separan los dedos. ¿Ven? En cambio, los interóseos plantares, que son 3, se insertan en un solo metatarsiano, en el más alejado del eje del pie, y lo que hacen es flexionar la primera falange, extender las otras dos y aproximar los dedos. ¿Estamos? Se insertan en el tubérculo lateral y emiten una expansión al tendón del extensor. Y luego también tenemos los músculos lumbricales. Bueno, acá tenemos, fíjense,
el interóseo dorsal, acá tenemos el flexor largo y el lumbrical. ¿Se acuerdan que los lumbricales eran músculos pequeños que se insertaban en los lados de los tendones flexores de los dedos? Fíjense cómo se insertan en los tendones flexores de los dedos para terminar después de forma similar a los interóseos en el tubérculo lateral de la falange y también emiten una expansión a la cintilla lateral del extensor común. También tienen la misma acción que en la mano, que es flexionar la primera falange y extender las otras dos. No acción de lateralidad, pero sí acción en la flexión y extensión. ¿Qué importancia tiene esto? Que flexionando la primera falange proporcionan punto de apoyo sólido a los músculos extensores de los dedos como flexores del tobillo. Si yo mantengo la primera falange flexionada, es decir, contra el suelo o hacia el suelo, le estoy dando base para que los músculos extensores de los dedos puedan flexionar el tobillo. Si estos músculos están débiles, los extensores traccionan desde su inserción distal y se produce la garra de los dedos primero, porque los dedos no quedan con la primera falange flexionada. Acá la flexión, acuérdense que es hacia abajo de los dedos. La flexión de los dedos hacia abajo, hacia plantar. Por eso es importante la acción de estos pequeños músculos, para que puedan actuar los flexores de tobillo, es decir, el extensor común de los dedos y propio del dedo gordo. Bueno, ahí tenemos los interóseos dorsales y fíjense que también vamos a tener los músculos que tienen que ver con la región plantar interna. Acá tenemos, fíjense, acá está, tenemos como la externa, vamos a empezar por la externa, o sea, los anexos al quinto dedo son los externos. Tenemos tres músculos principales que son el abductor del dedo pequeño, el abductor que es el abductor, eh, que lo que va a hacer es separar el dedo pequeño. Luego tenemos el oponente y el flexor. El oponente que va a insertarse distalmente en el quinto metatarsiano y en realidad lo que hacen es flexionar y llevarlo hacia adentro. Y esos tres músculos, podemos decir AFO como mnemotecnia, ¿no? Abductor, flexor y oponente del dedo pequeño, actúan uno separando y flexionando y llevando hacia adentro. Ese abductor del dedo pequeño es importante en el sostén de la parte lateral de la bóveda plantar, es decir, forma parte del sostén del arco externo del pie. Sigue el sentido longitudinal del arco. Luego nos vamos a la región plantar interna y acá acuérdense que tenemos los dos sesamoideos. Sí. Digamos, sí. Fíjate que acá están los interóseos y acá ya están los músculos, digamos, más que nada están mostrados los otros músculos que corresponden a la zona plantar externa e interna. Para no confundir, digamos, lo que vemos acá sí son los músculos que están más laterales, pero digamos que este corresponde a la región plantar interna que tiene que ver con el dedo gordo, acá están los dos sesamoideos, y acá en este te muestra también los otros músculos que tienen su inserción en los sesamoideos, la parte interna y en la parte externa, digamos, que van para allá. Bueno, acá tenemos un conflicto con Kappanji. ¿Por qué? Porque Kappanji a este músculo lo llama aductor del dedo gordo.
al que está en la parte interna, termina en el sesamoideo interno, ¿eh? Y sigue hacia posterior y también forma parte del sostén del arco interno, porque está en sentido longitudinal e interno. Pero él le dice aductor a este músculo, que tiene sentido longitudinal, porque él lo denomina de esa manera teniendo en cuenta el eje del cuerpo para su función, no el eje pasando por el segundo dedo, porque es aductor porque lo aproxima al eje del cuerpo, pero en realidad separa los dedos. Fíjense, este músculo acá, al que llama aductor, y el dedo, al contraerse este músculo, se va a ir, si bien se va hacia adentro, pero el dedo se separa el primero del segundo. Entonces, ese van a encontrarlo en muchos textos como el abductor del dedo gordo, no el aductor. ¿Se entiende? Y en cambio, él también se los digo y les doy la diferencia porque para mí no está bien, pero bueno, lo doy por el texto, por el libro que llevamos, para que ustedes después puedan corroborar de que el otro que Capanghi llama abductor y que tiene un as transverso anterior y un as oblicuo, en realidad lo que hace es aproximar, y el as transverso justamente es el que sostiene el arco anterior porque pasa por todas las articulaciones intermetatarsianas. Y el as oblicuo atraviesa hacia adentro de la planta y lo que hace es justamente aproximar el primer dedo al segundo. Es decir, que los nombres estarían invertidos. Capanghi lo que da es el nombre teniendo en cuenta el eje del cuerpo y no el eje que pasa por el segundo dedo. O sea, que tengan en cuenta esa acción. No sé si se entendió. ¿Se entiende? Bueno, es lo que van a encontrar de Capanghi, pero bueno, yo les puse ahí, les aclaré que Capanghi los nombra teniendo en cuenta el eje del cuerpo y no el eje del pie que pasa por el segundo dedo para que a ustedes no se les arme un bolonqui. Los músculos sesamoideos, porque fíjense que algunos van al sesamoideo interno, un as del flexor corto del pulgar y en este caso lo que dice que es el aductor, que en realidad es el abductor, y después otro as del flexor corto, parte del sesamoideo externo, igual que las porciones oblicua y transversa del aductor, que se llama abductor. Y esos músculos son importantes también para el sostén de la bóveda plantar. Son los músculos intrínsecos que tienen que ver con el sostén de la bóveda. Bueno, los del plano medio, como ustedes ya saben, el flexor común, flexor propio del dedo gordo y el cuadrado carnoso, que los vamos a ver ahí. Fíjense que pasan por la parte retromaleolar interna, vienen de la parte posterior de la pierna, esos dos flexores, se conducen hacia la planta del pie, se cruzan entre sí para llegar hasta los dedos, pero fíjense que si se contrayera este músculo en ese sentido, la flexión se produciría de manera desviada, no en el eje. Es por eso que existe este pequeño músculo que se inserta en las tuberosidades posteriores y termina en el tendón, en el último tendón, en el borde externo del tendón del quinto, para corregir la desviación que produciría la tracción del flexor común por su pasaje hacia la planta. Esa es la función que tiene el cuadrado carnoso de Sylvius. Corregir la desviación que le imprimiría el músculo al contraerse, haría una flexión hacia adentro solamente. Entonces corrige esa desviación lateral. ¿Se entiende eso?
Bueno, y el flexor corto, que es el plano más superficial y es el último, equivale, fíjense que ocupa la planta del pie de las tuberosidades posteriores y va hasta la segunda falange de los dedos, como el flexor superficial de los dedos de la mano, ¿se acuerdan? Que era el perforado para permitir que el profundo llegue hasta la tercera. Acá este llega también al segundo y justamente lo que hace flexionar las segundas y tampoco tiene que ver con la posición del tobillo, porque es intrínseco. Bueno, fíjense que todos estos músculos que vienen de la pierna pasan por correderas tendinosas que hacen bucles y van manteniendo adosados al esqueleto a esos tendones para que no se produzcan la cuerda de arco. ¿Se acuerda que para eso están esas correderas? Y tenemos, fíjense en la parte anterior, tenemos una lámina inferior de ese ligamento anular y una lámina superior que llega hasta casi el maléolo, ¿eh? Y sostienen a los tendones de la región anterior. Luego también tenemos una corredera retromaleolar externa, donde van a pasar estos dos tendones. ¿De qué músculos son estos dos? Los peroneos laterales, el corto que termina en el quinto metatarsiano y el largo que se dirige hacia la planta del pie. Y esta es la corredera retromaleolar interna, donde tenemos el tibial posterior, el flexor común de los dedos, que se cruza acá con el propio, y el flexor propio que pasa por un digamos que se encuentra desviado dos veces por entre los tubérculos posteriores del astrágalo y luego por debajo del sustentaculum tali, queda como enganchado y pasa hacia la planta del pie. Y van siendo sujetados por esas vainas y correderas. Bueno, esto es para que vean cómo está integrado el sistema fibroso de la planta del pie. Es decir, hay fibras, acá como vemos, del gran ligamento cuboideo plantar en el medio, después tienen estas fibras que vienen de la parte interna del pie que corresponden al tibial posterior que se insertaba primera cuña, primer metatarsiano y emite expansiones a todos los huesos del tarso y metatarso menos a los metatarsianos extremos, pero le da expansiones a todos los huesos y forma un enrejado en la planta del pie. Y por el otro lado, desde la parte lateral del pie, viene, acá tenemos el peroneo lateral corto que termina en el quinto y el peroneo lateral largo que pasa justamente por el canal del cuboides y se desvía hacia la parte interna hasta el primer metatarsiano y emite también expansiones al segundo y a la primera cuña. No es que solamente terminan en un hueso en mi celular. Vamos a silenciarlo. Bueno, no sé si a ustedes, pero acá me están acosando con los números de Buenos Aires continuamente. Bueno, ahí tenemos, como dijimos, los que están por delante, otra vez para que vean los flexores extensores de tobillo, los que están por delante hacen flexión, los que están por detrás hacen extensión, eso para ir completando lo que tienen, y acá están el nombre de los músculos y su acción. ¿Entendieron este cuadro? ¿Se entiende esto? Parece que a mí me resulta súper claro, pero no sé a ustedes, dividiéndolo según los ejes y la ubicación de los músculos, se sabe cuál es la acción. Bueno, los músculos abductores pronadores son sobre todo los peroneos, por la ubicación que tienen, extensores, abductores y pronadores.
El peroneo lateral corto, como termina a nivel del quinto, es principalmente abductor, lo lleva hacia afuera. Ahora, ahí tenemos el peroneo lateral corto, pero el peroneo lateral largo también no solamente es extensor directo, sino que también ayuda o contribuye al tríceps a que la extensión se irradie en todos los radios del pie. Y además es abductor y extensor, y también pronador, porque tiene toda esa forma de llegar hasta la planta del pie desde el cuboides. Entonces, tracciona y lleva. Desciende el primer metatarsiano y va llevando hacia afuera, levanta la parte externa y desciende, o se extiende, prona y abeduz. Es un músculo muy importante y el peroneo lateral largo además es sostén de los 3 arcos del pie. Es muy importante. Todos los músculos además que extienden, como el tibial posterior y son muy importantes en el mantenimiento de la bóveda plantar. En cambio, los músculos que están por delante y flexionan, aplanan en general la bóveda plantar. Como el tibial anterior se opone totalmente al tibial posterior en ese sentido. Bueno, acá tenemos los tibiales, el posterior y el anterior. Uno flexiona, otro extiende, pero ambos son supinadores y aductores, porque se encuentran por dentro del eje de Henke. El tibial posterior es el más importante, atraviesa las articulaciones talocrural, subastragalina y transversal tarso y es antagonista directo, el tibial posterior, del peroneo lateral corto, uno por el lado externo y otro por el lado interno. La contracción sinérgica y antagonista de los tibiales determinan la aducción-supinación sin flexión ni extensión, porque uno es flexor y el otro es extensor, ¿sí? Bueno, y acá tenemos los músculos que intervienen, las articulaciones en la inversión y en la eversión. ¿Preguntas? ¿Muchas? ¿Dudas? ¿Muchísimas? Profe, Sí. ¿puede volver a repetir qué era importante sobre lo de la bóveda plantar? Está todo en... ¿Han leído el Power que está en el campus? Sí, lo estaba viendo. Ajá. ¿Y qué entendiste? Yo No, lo que era dije de eso de los bóveda es arcos, porque no me que, acuerdo. o sea, cada uno de los arcos, que son 3, el más importante es el interno, está compuesto por los huesos que lo constituyen. El más elevado se le llama clave de bóveda, y a su vez va a haber ligamentos y músculos que tienen que ver con esos arcos. Dentro de esos músculos hay músculos que son intrínsecos, por ejemplo, en el lado interno, el abductor del corto, el abductor del dedo gordo, el abductor del quinto dedo y el as transverso del aductor del dedo gordo para el arco anterior, por ejemplo. Después, músculos fundamentales son el peroneo lateral largo, que sostiene los 3 arcos, y el tibial posterior son de los músculos más importantes. A su vez también, todos los que pasan por la planta acentúan los arcos. Por ejemplo, los flexores, el flexor propio, el flexor común, por la parte interna, el peroneo lateral largo en la parte externa, y todos los que están por delante, o sea, el extensor común y el tibial anterior que pasan por delante, que flexionan el tobillo, tienden a aplanar, porque elevan la parte anterior del pie, aplanan los arcos. Eso en líneas generales, después hay que leer, pero no es tan difícil. El arco más débil es el anterior, el más importante es el interno, y el externo también, bueno, ahí tienen que ver. Lo que,
Sí, en el libro, bueno, en el Power solamente se le agrega nada más cuando está acentuado, cuando está disminuido, y bueno, bueno, yo les agregué un poquito de aponeurosis y de la grasa porque forman parte del sistema amortiguador del pie, ¿eh? Eh, pero no es nada difícil, con que los lean ya es suficiente cómo está distribuida, eh, y, y nada más. No sé si eso lo tienen para ver en el práctico también o no. Si ya lo vieron. Ah, no. Bueno, ahora lo van a ver. Bueno, ¿hay alguna pregunta de esto? Lo que pasa es que tiene que ponerse a tomar el pie y a ver cómo están ubicados, cuáles son los huesos. Son todos huesos cortos, acuérdense, los que forman el tarso, tarso, no metatarso. Y no es tan difícil. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Muchas. Bueno, hasta aquí hemos llegado, bastante larga la clase, ¿no? No sé qué hora es. Ah, no, 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 estuvimos bien, ¿eh? Estuvimos bien, 1 hora y media. No sé si quieren de verdad alguna pregunta, algo que se les haya, no importa lo que sea, o no entendieron nada. Bueno, estudien, chicos, ¿eh? Lo que pasa que pie es algo que tenemos que ver, ¿por qué? Porque tiene en cierta manera relación con lo que nosotros hacemos también, ¿eh? Siempre queda para último porque es lo que está más lejos y es lo último que vemos, pero bueno, no es tan complicado, no es tan complicado. Bueno, les deseo suerte y estudian mucho. Nos vemos.